Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este segundo evento de Zafras y Mercado. Me voy a presentar. Mi nombre es Martín Weiss. Yo soy LATAM Key Account Manager en CMA, en las oficinas de Buenos Aires. La idea justamente de este evento es poder analizar y reflexionar sobre el informe de intención de siembra de Estados Unidos, ¿sí? La idea es, como les comentaba, poner en detalle, analizar lo que es la proyección de siembra en Estados Unidos y sus efectos en el precio de la soja, el maíz y el trigo, ¿sí? Para esto nos va a estar acompañando nuestros dos analistas, por un lado Joaquín Aspiros Arias y Bruno Todone. La idea es que ellos nos embeban de sus conocimientos y de la información con la cual cuentan para poder entender un poquito y reflexionar entre todos sobre qué va a pasar en Estados Unidos con su siembra, ¿no? Lo que les pido es justamente durante el evento tener sus micrófonos en mute para que todo el mundo pueda escucharlos, tanto a Joaquín como a Bruno. Y por otro lado, comentarles un poquito cómo va a ser este evento. Va a estar iniciando esta charla Joaquín y nos va a estar hablando un poquito sobre economía y trigo. Ahí vamos a abrir un espacio para preguntas y dudas que tengan sobre lo que nos comentó Joaquín. Va a seguir nuevamente Joaquín charlándonos y comentándonos sobre lo que es el maíz, ¿sí? Para luego pasarle la posta a Bruno, y Bruno nos va a estar hablando sobre lo que es la soja y sobre el clima. Ahí nuevamente vamos a abrir un espacio para dudas y preguntas que tengan sobre lo que los chicos mencionaron. Y bueno, después vamos a tener lo que es en sí el cierre del evento. Ahí obviamente también vamos a dar un espacio para dudas y preguntas que tengan sobre todo lo que los chicos nos estuvieron informando. La idea del evento es justamente poderlo hacer en forma dinámica, que sea realmente interesante. Vamos a estar también presentando, luego del primer espacio de preguntas, vamos a estar presentando un video sobre lo que es la plataforma de Zafras y Mercado, para que la puedan conocer, obviamente. También les comento, primero, agradecerles a todos los colaboradores que hicieron difusión a lo que es este segundo evento. La realidad es que contamos con ellos para poder hacer amplia la difusión del evento y nos vienen apoyando en este segundo evento también. Así que muchísimas gracias a todos los colaboradores. Y si les parece bien, Joaquín, te doy la posta para que puedas empezar con la charla, si te parece. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Martín, por la presentación. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos. Un poco, como decía Martín, la idea principal es dar un poco las informaciones de este último informe del 31 de marzo, miércoles pasado, que dio el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero resultaba difícil dar este informe sin dar en un contexto, en qué contexto se da este informe. Entonces, un poquito esto es lo que va a ser el panorama en el día de hoy. Dar este informe en el contexto del escenario global de cada grano, con las variables
que vemos están afectando tanto al trigo, al maíz y a la soja. Para poder hablar de eso, vamos a empezar hablando mínimamente de la economía, todo para derivar siempre en el informe de Luca. Como cercano a la conclusión al final, vamos a hablar del clima, sobre las proyecciones a nivel global, tanto para aquí, para la región Argentina, Brasil, como para el mundo, y vamos a terminar con las conclusiones. Bueno, dicho esto, empezamos el recorrido, hablando un poquito del dólar norteamericano, un poquito lo que vemos en pantalla es este índice index, el dólar index, que estaba mostrando antes de la crisis del COVID-19 una tendencia alcista, la moneda norteamericana venía evaluándose, hasta que ese 23 de marzo del 2020, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que como plan para reactivar la economía, para hacer frente a esta crisis, iba a meterse en un plan de reactivación mediante la emisión monetaria, inyectando mucho capital, tanto para la oferta como para la demanda. Emisión que consideramos tiene dos efectos cruciales a la hora de hablar de los granos. Por un lado, se da este movimiento de capitales, capitales que están en activos monetarios hacia activos no monetarios por una devaluación, esa devaluación que vemos que se empieza a dar a partir justamente de esta fecha, por el aumento de la liquidez en la economía. O sea, algunos hablan de una argentinización del dólar, por así decirlo. Entonces se da este movimiento de capitales de activos, de activos monetarios por pérdida de valores y activos no monetarios, presionando la demanda de los commodities, ejerciendo una presión al alza. Y por otro lado, la devaluación de la moneda norteamericana genera una mayor competitividad en las exportaciones de este país, también presionando sobre la demanda, impulsando sus precios al alza. Esta es la dinámica que se venía mostrando hasta principios de este año, dinámica que vemos sufre a partir de enero, por aquí en la última parte del gráfico, vemos un alza. Esta es la recuperación que está mostrando la economía norteamericana muy fuerte en estos últimos meses. Mejoría que ponemos entre signos de interrogantes si puede ser sostenida en el tiempo por, bueno, estos niveles fuertes de emisión monetaria, si se puede, la pregunta del millón, si se puede seguir continuando con una recuperación económica con estos niveles de emisión, o si tarde o temprano, más temprano que tarde, la fuerte emisión y la inflación pronosticada con un objetivo de 2%, pero unos analistas hablando de un 2.4% en Estados Unidos, va a hacer frenar esta recuperación. Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de China, otro participante muy importante en el comercio de los granos, el que lleva la nota principal capaz en los informes de estos últimos tiempos, todos los informes de granos. Vemos una economía justamente que a partir de esa devaluación que empezó a tener la moneda norteamericana, a partir del 23 de marzo de 2020, esa información de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ganó terreno muy fuertemente respecto a la moneda norteamericana, entonces ganando poder de compra. Ganando poder de compra al mismo tiempo que toda la economía viene creciendo, única economía de las grandes que ha mostrado un crecimiento en 2020 del 2.3%, y que también viene acompañando este crecimiento, esta recuperación en su ganado porcino, luego de la peste porcina africana, que llegó en 2020 a un mínimo de 38 millones de toneladas en producción de carne de cerdo. Se viene recuperando, se pronostican que para 2021 se van a alcanzar las 34.25 millones de cabezas, luego de las 27 en 2020. Entonces esto se traduce en una mayor demanda también, pronosticada de cara al futuro. Acá también la pregunta de millones, ¿hasta qué punto va China a poder sostener esta demanda? Entonces vemos una economía creciendo muy fuertemente, una moneda que si bien ahora ha retrocedido un poquito, se ha valorizado muy fuertemente respecto al dólar con un gran poder de compra, una economía pujante, sacando gente de sus clases más bajas a clases medias, cambiando sus hábitos de consumo, consumiendo más carne, demandando más soja para ser procesada tanto para harina como harina misma de aquí de Argentina. Pasando ya un poquito más al trigo, a los que nos competen los granos, vemos esta evolución que veníamos viendo de la economía en el crecimiento tanto de la producción como el consumo mundial del trigo. En la producción vemos un crecimiento sostenido y en el consumo, bueno, producto un poco del crecimiento global de la población, también viene sosteniendo año tras año y este año no esperamos que sea la excepción.
un poquito más a nivel regional, seguimos viendo a Brasil muy dependiente del trigo argentino, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Pasando un poquito al cuadro de los principales productores mundiales de trigo, vemos, bueno, al bloque, a la Unión Europea, no al país, sino al bloque, que ha tenido una baja importante. El bloque es uno de los principales también productores. Una baja importante por las malas cosechas que ha tenido Francia principalmente, bajando fuertemente su producción, pero compensada en parte por el aumento de la producción australiana, aumento de producción cercano a un 100%, ahí vemos. Luego de años de sequía, ha tenido una muy buena cosecha. Ahora, justo en estos últimos tiempos, está con todo el trigo recolectado claramente, ha tenido unos problemas de inundaciones, dificultando un poco la logística, pero la producción ha sido muy, muy buena y estas inundaciones mejoran las perspectivas también de humedad de los suelos para la próxima campaña, así que también se estima que va a ser una buena campaña la próxima. Y bueno, Rusia ahí consolidándose entre los principales productores y consolidándose en el primer puesto, aquí vemos, entre los principales productores. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle en lo que es Rusia, pero bien consolidado ahí en primer puesto. Vemos también en el gráfico más gráfico la caída que tiene la Unión Europea y el aumento de la producción australiana. Argentina, nosotros como venimos por acá por el sector, estables a una baja en la producción, pero vemos en los últimos años una estabilidad en nuestro aporte al comercio mundial de granos. Hablábamos de Rusia como el principal exportador de trigo del mundo, un poquito la situación que está viviendo el país, muy similar a situaciones que conocemos en nuestro país, acá en Argentina. Aumentos internos de los precios del trigo que han llevado al gobierno a tomar medidas intervencionistas que comenzaron con una cuota de exportación de 17,5 millones de toneladas para el trigo, cebada y maíz, y hay impuestos a las exportaciones que han ido creciendo, desde 25 euros la tonelada al principio a 50 euros la tonelada ahora. Esto un poco la foto, que explica el momento actual, estos 50 euros la tonelada, y si vemos un poco la película que va a pasar para adelante, fuertes especulaciones en el mercado, también han salido a hablar fuentes oficiales del gobierno ruso, este impuesto que muy probablemente esté vigente a partir del 2 de junio, que es un impuesto del 70% a la diferencia entre el valor de exportación y 200 euros la tonelada, que redondea aproximadamente una retención de un 25% aproximadamente. Esto en el video, digamos, en la película, que implica un negocio menos rentable, y lo sabemos acá en Argentina, y aquellas superficies, aquellos lugares donde estos índices de rentabilidad no cuadren, bueno, serán hectáreas menos destinadas al cultivo, menos partícipes, y muy probablemente esto termine causando objetivos contrarios a los buscados, es decir, disminución en la producción, presionando un poco el precio al alza. Eso en el video. En la foto de hoy al momento, cuando se sembró el trigo invierno que está ahora saliendo del invierno justamente, se había sembrado con condiciones muy ajustadas de humedad, las peores condiciones de los últimos 7 años, y actualmente hubo una gran mejoría en el invierno, una mejoría atípica que no se pronosticaba al principio de esta estación. Mejoría en los cultivos que hizo aumentar la producción, los pronósticos de producción, situación muy similar se vivió en Estados Unidos, por bueno, esta mejoría, este gran invierno atípico que ha visto el cultivo. Entonces eso también presiona un poco los precios a la baja, cambiando ahora vamos a ver un poco la tendencia en el trigo. Ya así entrando un poco en lo que es el trigo en Estados Unidos, yendo un poco al informe, vemos en la producción también una producción estable, cercana a los 50 millones de toneladas, con un consumo muy estable, muy firme, y bueno, la resultante también con China metiéndose, ya está metida de lleno en las hojas, está metiendo de lleno en el maíz, pero también empezando a meterse en el trigo, y stocks finales para Estados Unidos de trigo, que si bien son superiores a los de soja y maíz, tienen una tendencia a la baja, esto presionando los precios claramente, y en el informe, si vemos la resultante en el informe en el día del 31, el miércoles pasado, vamos a ver que los precios cayeron, y uno dice, bueno, el informe para el trigo fue bajista. Cayeron los precios el día miércoles, y esto un poco
no por variables intrínsecas del trigo, sino por las fuerzas cruzadas que ejercieron tanto la soja como el maíz. ¿Qué vimos para trigo en el informe del miércoles pasado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos? En cuanto al área sembrada, bueno, vimos que se hace, como solemos comparar los analistas, se hace antes al informe una encuesta de distintos participantes del mercado que hacen sus estimaciones privadas y dan un promedio en lo que el mercado se viene manejando, que es lo que el mercado viene esperando que el USDA proyecte. Para el total del trigo de Estados Unidos, se da un rango entre los 18 y 18.8 millones de hectáreas. El organismo terminó informando 18.8, es decir, en la parte inferior del rango. El promedio está en los 18.3, es decir, una estimación superior en el área destinada al cultivo. Una estimación superior quiere decir mayores producciones y tendría que ser corrigiendo a la baja. No vimos esto porque, bien decía, tanto soja como maíz subieron fuertemente y el trigo, bueno, se vio atraído por estas dos uvas. Si comparamos el total del trigo, lo tenemos desglosado, pero si comparamos el total del trigo en relación a lo que el mercado proyectaba, el USDA estimó un 3% más y un crecimiento del 5% en base a la campaña anterior. Eso en cuanto a la superficie de intención de siembra. Y en cuanto a los stocks, tendencia parecida, el USDA terminó estimando 35.8 millones de toneladas de existencias para el trimestre hasta marzo. Había estimado el mercado un rango entre los 33.4 y 38.2, un promedio de los 34.6. Bueno, el USDA dando un número por encima de lo que venía estimando el mercado, también lo que sería en factores intrínsecos del trigo una fuerza bajista, pero vimos lo contrario por lo que les comentaba. Yendo un poquito al gráfico, a la evolución del trigo, veíamos una tendencia que venía alcista, pero bueno, por esta mejoría en los cultivos que le comentaba, tanto en la región del Mar Negro, para los cultivos de Rusia, de Ucrania, mejoraron fuertemente en esta estación, atípicamente esperable por el mercado, una cuestión simplemente de tendencia. En el invierno suelen empeorar la condición de los cultivos y este año han mejorado. Este aumento en la producción llevó a un cambio en la tendencia. Y bueno, y el USDA justamente ahora, recientemente, ha estimado este 53% para el trigo invierno en buenas condiciones, de buenas a excelentes. Si vemos en la parte aquí inferior de la pantalla, vemos cómo el día del informe, el 31 del 3, el precio se fue al alza, un poco, pero luego corrigió al día siguiente. Vemos que no fue tan alcista para el trigo, sino, bueno, como les comentaba, la tendencia que estamos viendo ahora para el trigo es un poco en el mercado de Chicago a la baja. Si comparamos las distintas posiciones para julio de trigo, época que tendría que estar cosechando el trigo en Estados Unidos, vemos que estamos en valores cercanos en torno a la media. Estas son las distintas campañas para la posición julio. Vemos en más grueso, una línea más gruesa, la campaña actual. Y bueno, vemos, a diferencia, esto para hacer un poco contraste contra lo que Bruno va a mostrar después de soja, en el caso del trigo estamos en valores en torno a la media. Tenemos tanto campañas previas superiores como inferiores. Viniendo un poco más al mercado local, si comparamos también la posición diciembre, si empezamos a ver las perspectivas para la nueva campaña de trigo de aquí a Argentina, aquí sí vemos valores por encima de las campañas previas. Y aquí la recomendación está bien, falta mucho, no sabemos a ciencia cierta lo que va a ser el clima, pero vemos estos valores. Entonces, aprovechar el momento, fijar aunque sea un 10%, un 20% de la producción, establecer con contratos. Si el mercado luego sube, bueno, podemos acompañar estos futuros con compra de calls para poder acompañar esta potencial suba si es que se llega a dar. Pero bueno, veíamos, recién comentaba, capaz un escenario más bajista para el trigo, así que es una buena oportunidad capaz para aprovechar estos momentos. Si vemos también, estadísticamente, desde las campañas previas estamos en buenos niveles, así que esa es la recomendación. Esto es
un poquito el trigo que quedaba descolgado de soja y maíz, así que hasta acá es un poquito del trigo de la economía. Vamos a meter una pausita y si alguien quiere alguna duda, alguna pregunta. Gracias, Joaco. Sí, a ver, vamos a dar unos minutos para aquellos que tengan dudas o preguntas, le puedan preguntar a Joaquín más que nada sobre lo que él estuvo presentando. Así que bueno, cualquiera que quiera hacer una pregunta o tenga una duda, es el momento. Ahí abro el chat. ¿Cómo es una eventual Sí. segunda ola en el precio futuro del trigo? Mercado de Chicago, estamos hablando. Pueden deshabilitar, si quiere, la persona que me hizo la pregunta, el micrófono. Sí, Joaquín. ¿Qué Guillermo, tal? Guillermo. ¿Qué tal? ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Perdón, una segunda ola, un recrudecimiento de la pandemia a nivel mundial, ¿cómo ves que pueda llegar a afectar el precio futuro del trigo? Esa es la pregunta. Perdón que no puse Exacto. de la pandemia, segunda ola. No, está bien, está bien. Bueno, bien decís el fuerte impacto que ha tenido en la primera ola esta pandemia. Creemos que una segunda ola vemos no como imposible, nunca se puede hablar a ciencia cierta en estos casos sobre potenciales desenvolvimientos de estas variables, pero sí como si hablamos de escenarios más probables, no creemos que la economía se vaya a frenar en la forma que lo hizo en la primera ola. Sí puede llegar a pasar con un escenario menos probable, pero consideramos que si llega a frenar, no lo van a hacer así tanto el sector. No creemos que una segunda ola en el agro pueda llegar a afectar en los granos tanto como la primera. Creemos que la economía no se va a paralizar de esa forma. Esa es nuestra proyección. Hablamos, si una respuesta corta es hablamos de escenarios, ¿no? Nunca a ciencia cierta, eso es imposible. Y el escenario menos probable es de un recrudecimiento fuerte y de valores muy fuertemente, mostrando capaz esa B corta a la baja que mostraron en un principio en el dólar, en la economía norteamericana, que es la que marca un poco el ritmo, lo vemos como el escenario menos probable. No sé si respondí un poco tu pregunta. Sí, y eventualmente hay una especie como de brecha en el tema de la vacunación, ¿no? Hay países que tienen un ritmo de vacunación mucho más fuerte que otros, considerando que Brasil es un país que está un poco complicado. ¿Cómo ves que pueda llegar eso a afectar la exportación de los excedentes de trigos argentinos? Es claramente una variable importante. Sabemos que Brasil no viene controlando muy bien en cuanto a números hablamos los casos de coronavirus. Creo que hay otras variables capaz, un mayor riesgo puede ser una variable más a tener en cuenta de una potencial intervención de los mercados en Argentina post las elecciones. Por eso volvemos capaz a insistir aún más con mayor firmeza, aprovechar el escenario actual. Sí puede llegar a darse, pero en cuanto a precios, si hablamos, sí hay más variables que indican una potencial disminución a más variables probables que indican una vuelta al alza como veníamos viendo meses atrás. Ese es un poquito el escenario. Pero sin lugar a dudas, el recrudecimiento en Brasil de los casos de COVID puede seguir impactando en Argentina. Buenísimo, Joaquín, muchas gracias. No, por favor. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, nada, o nos escribe por el chat o autoriza abrir el micrófono. Acá leo una pregunta de Germán Rossi. El precio del futuro de trigo de diciembre en Madva es uno de los mejores de las últimas 5 campañas, exactamente, pero los costos aumentaron considerablemente a más de 300 kilómetros de Rosario. Exacto, la intención de siembra es mirar otros años, con la exportación con poco y nada de negocios nuevos.
el carry de trigo 2021 supera la potencial baja de área de trigo? Bueno, a ver, vamos a... Tengo campañas. Mucho va a tener que ver, bueno, el futuro desenvolvimiento de la campaña que va a estar empezando. Pero sí, vemos, a ver, los precios, como vemos, fueron los mejores las últimas 5 campañas, bien ahí decís, los costos han subido, eso es claro. Pero bueno, son 2 variables capaz que van por caminos distintos, la de los costos internos y la de los precios más relacionados al mercado internacional. Así que sí, los costos es muy probable más que sigan subiendo lamentablemente. Vemos un escenario inflacionario fuerte para Argentina, más aún después de las elecciones. Pero esto no quita el hecho de la independencia en los buenos precios que estamos viendo a este momento y la recomendación ahí de fijar por lo menos parte de la producción que se estima para la nueva campaña. Bueno, bárbaro, Joaco. Bueno, gracias por responder las preguntas. Si te parece bien, seguimos con el video. Dale. Les paso a mostrar un video institucional para presentar un poquito la plataforma. Exactamente. La idea es que, bueno, mostrarles brevemente un poquito sobre lo que es la plataforma de Zafras y Mercado. Es una de las plataformas con las cuales algunos de nuestros clientes hoy por hoy operan y ven sus precios. Así que, bueno, la idea es poder compartirlo con ustedes y que entiendan un poquito más de qué se trata esta plataforma. Productores rurales, industrias, cooperativas, corredoras, tradings, bancos y millones de profesionales del agronegocio dependen de contenidos estratégicos para tener negocios rentables. Acceder a las informaciones exclusivas elaboradas por equipos especializados en el segmento agropecuario es una diferencia para aumentar la performance de sus inversiones y negocios. Zafras y Mercado desarrolló el primer Big Data agropecuario en tiempo real de Brasil. La plataforma Zafras es la solución innovadora que ayudará a su negocio a crecer. Un costo óptimo para un servicio estratégico muy fácil de usar. Monitoreo de precios físicos, variedades, fletes y primas en todo Brasil. Precios a futuro en las bolsas internacionales de cada commodity. Cambio, indicadores económicos, tendencias, escenarios y un conjunto incomparable de estadísticas agropecuarias exclusivas de Zafras y Mercado. Son cotizaciones, noticias, gráficos, videos, podcasts y mapas y tablas que van a facilitar su acompañamiento y comprensión de los mercados. Es una herramienta ideal para estrategias completas de comercialización y protección vía hedge con futuras operaciones, contratos OTC y NDF para monedas. Cuente con acceso directo a los principales especialistas en cada commodity y para los desafíos que usted precisa superar día a día. Conozca el innovador Big Data de la plataforma Zafras y compruebe cómo hacer mejores negocios a través de informaciones exclusivas, rápidas y confiables. Acceda a www.zafras.com.br y compruébelo. Bárbaro, Joaco. Bueno, muchas gracias. La idea era justamente mostrarles un poquito a todos, compartirles esta plataforma. De más está mencionar que dentro de la plataforma obviamente también tenemos todo lo referido a información local, precio FOB, fletes, bueno, absolutamente todo. Así que bueno, Joaco, te dejo con el maíz, si te parece bien, que nos comentes un poquito a ver cómo viene el maíz según el USDA. Dale, muchas gracias Martín por la posta, la tomo, me hago responsable en este momento.
Un poquito el mismo cuadro que veíamos para el trigo, ahora para el caso del maíz, gráfico similar, pareciera que cambian los colores, pero la tendencia es la misma. Tendencia que muestra un aumento, tanto en la producción como en el consumo. En el maíz, ya sí, bien de lleno China, importando cantidades. Hemos visto a principios de este año algo que a mí me marcó, digamos, fue récord, fue la mayor exportación histórica en un día de Estados Unidos para China, exportación de maíz, y no estuvo aislada, sino que a las semanas otra venta también así, histórica, una recomposición debido, bueno, a lo que comentaba, el gran aumento de su matriz porcina. También, sumado a esto, el aumento en el precio del petróleo que venimos viendo en el último tiempo, da una mayor utilización del maíz para etanol, esto en Brasil, en China, Estados Unidos también con una industria interna muy fuerte y apostando ahora el gobierno fuertemente a esta industria, así que perspectivas al alza en cuanto a la demanda de maíz. Si pasamos a ver un poco el cuadro de producción de maíz a nivel mundial, vemos estos stocks, el dato llamativo, stocks finales a la baja, Estados Unidos comprometiendo muy fuerte todo su stock con exportaciones muy crecientes hacia China. Ucrania, que ha tenido ciertos problemas, vemos en la última campaña también debido a unos problemas climáticos, pero manteniéndose. Y bueno, esa es, si hay una conclusión muy importante del cuadro global en cuanto a la producción de maíz, es esta disminución en los stocks, que está presionando el precio del maíz al alza. Si vemos entre los principales productores, productores no exportadores, estamos aquí. Vemos a Estados Unidos creciendo fuertemente. Acá paso un chivo de lo que va a ser una de las diapositivas siguientes de Luzga, esta producción de Brasil, de Estados Unidos que está creciendo fuertemente. Argentina que se mantiene un poquito a la baja. Y bueno, Brasil también creciendo, como vemos después, en soja muy fuertemente, pero también haciendo pie en maíz. Pero nuevamente volvemos capaz a la llave, a la clave en esto del comercio del maíz, que lo están llevando, bueno, las importaciones de maíz de China. Vemos ahí un fuertísimo crecimiento de las importaciones de maíz que están presionando al alza. Vemos de 7.6 millones de toneladas a 24 millones de toneladas y estimaciones completamente al alza. Ahí vemos una estimación del Goldman Sachs, que esto va a continuar así. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que planteaba al principio, y para señalar una probabilidad del escenario de la continuidad en China, este ritmo de exportaciones, bueno, acá tenemos una información al respecto. Se estima que va a continuar, sí, recomponiendo stocks, al menos 2 años más, como punto de partida. Es muy temprano para capaz dar análisis más allá de 2 años, pero sí vemos esa tendencia fuertemente de China en esta continuidad de compras. Estas importaciones en aumento, claramente acá vemos que son para, bueno, poder abastecer este consumo que también está creciendo en base a la recomposición de su matriz porcina. Esto es muy gráfico, vemos la producción de China y cómo una producción relativamente estable y un consumo sí muy creciente, y en esta intersección es que el país deja de poder abastecer su suministro y empieza a importar, a poder cubrir esta brecha, parte bajando sus stocks nacionales y parte aumentando su producción. Pero bueno, lo que comentaba, esta línea naranja, estimamos que siga al alza. Si miramos un poquito más el cuadro de oferta y demanda de los Estados Unidos, muy asociado también, como comentaba hace un ratito, hacia el uso del maíz para el etanol, culpas. Entonces estamos hablando de un consumo que se mantiene muy fuerte, es más, un consumo al alza, se estima mayor destino de maíz para el etanol. Entonces, por un lado, tenemos exportaciones con China pisando muy fuertemente, también
vuelvo a traer a mención la fuerza del yuan sobre el dólar, que en el último tiempo ha ganado valor, ganando poder de fuego, teniendo más peso. Entonces, si mantenemos un consumo entre estable y creciente por parte de Estados Unidos, si sumamos que las exportaciones están creciendo, vemos una relación stock-consumo que nos da a la baja, y esto claramente presionando sobre los precios del maíz al alza. Un poco ya metiéndonos, haciendo un approach a lo que fue el informe de USDA. Acá vemos un poquito las superficies destinadas, tanto para maíz como para soja. Como en las últimas campañas, la soja le viene ganando un poquito de terreno al maíz, vemos que se vienen aproximando. Y bueno, acá vamos a hablar ahora un poquito sobre la campaña actual y las proyecciones de USDA. Pero antes pasamos un poquito por lo que es el maíz a nivel global y su uso para etanol. Vemos en la línea roja la producción de maíz con características con mayor volatilidad a lo que es el consumo industrial para la industria de etanol. Consumo industrial que es más predecible, marca una línea más... no presenta tanta variación, a eso me refiero. Y la vemos al alza, también proyectamos que siga creciendo, así lo ha manifestado Joe Biden, que se le va a prestar bastante atención a la industria interna. Y de la mano de un precio del petróleo que también vemos como luego de la gran caída por la crisis COVID, la poca utilización de petróleo por la paralización de la economía, se ha recuperado muy fuertemente, mostrando esta famosa V corta de recuperación económica. Estancándose un poco en el último tiempo, pero claramente siguiendo aún una tendencia alcista. Ahora sí, de cara en maíz en Estados Unidos, cuáles eran las proyecciones y qué es lo que el USDA terminó estimando. Si hablamos del área destinada al cultivo, estamos hablando que el mercado esperaba entre un rango de los 37.2 y 38.2 millones de hectáreas, y el USDA terminó estimando 36.9, esto es muy inferior al rango inferior de lo esperado por el mercado. Se esperaba un promedio de 37.7, dio 36.9 es decir, por detrás, una menor área destinada al maíz, claramente tiene un efecto alcista sobre los precios. Si lo comparamos contra lo esperado por el mercado, estamos diciendo que hubo un retroceso en la superficie destinada al cultivo del 2% y un aumento apenas del 0.3%. El mercado está previendo un aumento mayor de la superficie destinada para maíz. Y si hablamos de los stocks, a principios de marzo, un poquito la misma lógica, el USDA estimó 195.6 millones de toneladas, y el rango estimado por el mercado estaba entre los 190.4 y los 202.7 millones de toneladas. Es decir, un poco inferior a lo estimado, al promedio estimado por el mercado, pero dentro del rango de lo que estimaban las distintas consultoras. Un retroceso del 1% si lo comparamos contra lo estimado por el mercado. Claramente esto fue un factor alcista en precios que se vio. Ahora vamos a ver los precios. Si analizamos un poquito la tendencia, vemos esta tendencia alcista que venimos comentando, con la fuerte participación china, stocks estadounidenses a la baja, y tenemos acá, si vemos en los últimos meses, dos correcciones importantes. Una, la de este informe, fuerte corrección al alza, que después corrigió en parte a la baja, pero sigue un mercado corrigió al alza, y la otra, más por donde estoy marcando, esta baja que también se vio en soja, va a hablar Bruno, con una reaparición de casos de peste porcina africana, que si bien en números no encendió las alarmas, sí en potencial desenvolvimiento de la enfermedad de cara al futuro y las consecuencias que puede llegar a traer. Pero al momento, la realidad es que no han sido valores absolutos de casos que llamen la atención, sino, como decía recién, sobre el potencial que puede llegar a tener si no se logra controlar. En maíz tenemos que venir a Brasil, parada obligatoria, a mostrar un poco la situación sobre el avance de siembra.
avance de siembra que ya ha emparejado, como aquí vemos, al promedio de las últimas 5 campañas, pero que ha venido muy retrasado durante gran parte de la siembra respecto a las campañas previas, emparejando en las últimas semanas. Siembra que se hizo fuera de la ventana en gran parte y otra parte de área quedó afuera, se ha abandonado la siembra. Y ¿qué representa esto? Representa, por un lado, una cosecha más tardía y, por otro lado, una estimación de menores rindes, ya que se ha sembrado fuera de la ventana. Esta siembra tardía fue la consecuencia directa de una, como va a mostrar ahora nuestro compañero Bruno, de una cosecha tardía en soja. Esta cosecha tardía en soja, bueno, por las constantes precipitaciones que ha estado viendo Brasil y que tardó en poder abastecer al mundo con el poroto, ¿no? Las lluvias impidieron la entrada de las máquinas y ese retraso en la cosecha derivó en un retraso en la siembra de la safrinha 21. En la cosecha de verano de Brasil, sí vemos valores también al 1 de abril, muy cerca a la media, apenas por detrás de la media, un poquito más retrasado si lo compara contra la campaña previa, pero valores muy normales. Si vemos un poquito en Argentina, el USDA está marcando una proyección de 49.20 en su último informe del UASDE del USDA. La bolsa de cereales, un informe más local, de aquí está marcando una proyección de 45 millones de toneladas, marcando un retroceso un fuerte retroceso en respecto a la campaña previa. Esto es para el maíz aquí en Argentina. La cosecha de aquí de maíz en Argentina viene retrasada, como aquí vemos en el gráfico. Al momento, esto es información, al 30 de marzo, venía marcando un avance de cosecha del 7.9%. Esto un poco también para mostrar, nos sirve de excusa todos los informes que tenemos en la plataforma. Todos estos van siendo actualizados y ustedes los pueden ver permanentemente. Si comparamos un poco el estado y condición del cultivo del maíz, campaña a campaña, vemos la condición normal muy similar a la del año pasado para la misma altura, cercana a un 54%. ¿Sí? Un poco mayor el porcentaje en la condición mala regular. Maíz temprano, que sufrió más la sequía que el maíz tardío. El maíz tardío que se vio beneficiado de las últimas lluvias, pero sí el temprano fue fuertemente afectado por las sequías. Un poquito viendo los precios a nivel local. Aquí del USDA vemos la corrección al alza que tuvo el informe del USDA para el maíz, esto en todo el mundo, las repercusiones que aquí tuvo, pero bueno, manejándose entre los 196 y 215 dólares la tonelada, ahora cercanos a los 203, pero una tendencia alcista. Y acá lo dejo a mi compañero Bruno para que nos siga acompañando con soja. Bueno, mi nombre es Bruno Todone, soy analista agropecuario de Zafras y bueno, agradecerles a todos por la presencia en este segundo evento que estamos dando y bueno, que les sirva un poco para alimentar información y conocimiento de lo que es la soja. Como vimos tanto en el trigo como en el maíz, mismo gráfico, misma tendencia. Al aumentar la cantidad de habitantes en el mundo, la producción y el consumo están al alza, lo que es la soja. Estamos llegando a más de 48 millones de toneladas. Y bueno, esto un poco es por consumo humano y por consumo animal. El consumo animal, obviamente, al igual que en el maíz, China viene recuperando su matriz porcina. Por lo tanto, la producción de soja cada vez es mayor. Dentro de lo que es la producción mundial de soja, vemos cómo Brasil tomó la posta a partir de la campaña de 19-20, aumentando su
su producción y pasando por arriba a Estados Unidos, tanto en la campaña 19-20 como en la 2021, llegando a niveles récord de producción. Argentina también manteniendo una regularidad, aunque en esta campaña se están viendo pérdidas, ¿no? por déficit hídricos. Acá lo vemos un poco más gráfico, donde vemos que la producción estadounidense tuvo un estancamiento entre las campañas 18-19 y 19-20, luego se recuperó. Brasil aumentó su producción a partir de la 18-19, es por esto que le ganó la pulseada a Estados Unidos y se colocó como el primer productor de soja a nivel mundial, ¿no? Dentro de lo que nos compete, que es el informe de USDA, que salió el 31 de marzo, el miércoles pasado, vemos un cuadro donde se muestra la oferta y demanda estadounidense, donde se ve una caída estrepitosa de los stocks finales por parte de Estados Unidos, bajando de 14 millones de toneladas en 19-20 a 3 millones de toneladas, que es lo proyectado en 2021. Esto un poco pone en vilo, ¿no? lo que son los precios en Chicago, ya que la disponibilidad para el mercado interno estadounidense es muy escasa. Por lo tanto, estos precios, al haber mucha demanda y la oferta verse afectada por una disminución en los stocks, los precios es muy probable que sigan en aumento, ¿no? En relación al informe, el informe pudimos ver que se disminuyó sorpresivamente el área a sembrar en el informe de USDA. El mercado estimaba un promedio de 36,4 millones de hectáreas y el USDA informó 35,5, una variación del 3%, dentro de lo que era un rango del 36 y 36,9 millones de toneladas, ¿no? Y en los stocks vimos algo semejante, donde la disminución fue un poquito menor a la estimada, pero igualmente, como vemos en el cuadro, lo que más asusta, por así decir, es la disminución estrepitosa de los stocks en Estados Unidos por parte de la soja. Por supuesto que este informe de USDA para lo que es la soja y el complejo soja fue de un efecto alcista, ¿no? Por parte de China, podemos ver un cuadro donde la oferta y la demanda por parte de China es un claro consumidor de la soja y del complejo soja. Podemos ver cómo se aumentó su importación, tanto desde el 18-19 hasta el 2021, y podemos ver que los stocks finales también fueron aumentando, ya que su población siguió el mismo ritmo, ¿no? Como decíamos, el precio de la soja en Chicago se vio un alza en dicho precio, donde, parecido a lo que mostraba Joaquín en el maíz, en lo que respecta a entre enero y febrero, vimos una caída que fue por las lluvias recibidas en Sudamérica, tanto para Brasil como para Argentina, y una nueva cepa de la peste porcina africana. Esto derivó una baja bastante importante del precio de la soja, pero que luego volvió a tomar ritmo alcista hasta llegar al informe de USDA, que, como comentábamos recién, tuvo un efecto alcista por la disminución en la proyección de siembra de soja, y los stocks tan bajos por parte de los norteamericanos, ¿no? Acá vemos un poco el promedio de los precios posición noviembre de los distintos años, las distintas campañas, donde vemos que la línea más gruesa es la actual. Vemos que sobrepasa a casi todos los años anteriores, menos
el 2011 y el 2012, que como podrán recordar, estos años fueron los años de una sequía histórica por parte de Estados Unidos, y bueno, y el precio de la soja se disparó a niveles históricos, ¿no? En lo que nos respecta a Brasil, como comentábamos, le ganó la pulseada a Estados Unidos y se coloca como el máximo productor de soja a nivel mundial, llegando a un número histórico de 134 millones de toneladas en el año corriente. Acá un poquito más gráfico, donde vemos que la producción está en alza. El crushing, que es la soja para trituración, también está aumentando. Y por supuesto las exportaciones de la mano de China, ¿no? También podemos ver una relación entre el dólar y el real, donde el real se lo puede ver devaluado desde agosto de 2019 a la fecha. Pasó de 3,84 reales a 5,66 reales por dólar. Esto es un poco el line-up de Brasil. Esto nos da la explicación de la lentitud que tuvo la cosecha brasilera como consecuencia de las precipitaciones observadas, donde vemos que en febrero aumentó su cantidad exportable, sus registros de embarque, a comparación del año pasado, y en marzo ya obtuvo cifras históricas en comparativa a otros años, que esto depara el ingreso, ¿no? El ingreso a los puertos de los granos de soja. En abril se espera también, ya está casi llegando al número del año pasado, y se espera también que tenga números sobrepasados. En lo que respecta a nuestro país, cuadro de oferta y demanda, en la actualidad, un poco también parecido al maíz, observamos 47 millones de toneladas para la campaña que estamos atravesando, pero con un informe de la Bolsa de Cereales que estima una baja en esa proyección a 44 millones de toneladas. Acá podemos observar que Argentina es netamente exportador, ya que su consumo interno, si bien se lo utiliza para el crushing, es más que nada para exportar tanto harina como aceite de soja, ¿no? El estado de cultivo dentro de la soja, como vimos en la bolsa de cereales, disminuyó la estimación de producción, ya que el estado de malo regular aumentó por la falta de precipitaciones. Podemos ver una comparativa donde el estado normal no difiere tanto en comparación a la campaña pasada, pero sí difiere mucho el estado malo irregular y bueno excelente, ¿no? Donde vemos solo un 8% de buen excelente. Dentro de lo que es el MATBA, en posición mayo, vemos un sentido parecido a lo que es Chicago en cuanto al alza. Vemos que a partir de lo que es diciembre se mantuvo en un margen entre los $314 la tonelada a los $348 la tonelada, y vemos el salto que tuvo ahí por el informe de Luda, que llegó a los $332 la tonelada. Un poco metiéndonos con clima, que va a ser una variable muy importante, ya que todo está bastante apretado en cuanto a la soja y al maíz más precisamente. Va a ser una variable que dependiendo si se llegan precipitaciones, dependiendo de heladas y demás, van a mover la aguja de los precios, ¿no? A nivel global. Actualmente estamos en una transición de la línea a neutralidad, donde podemos ver en el rectángulo número 1 que las temperaturas del Pacífico Central en el niño 3.4 tienen una anomalía de menos 0,6 grados centígrados. Y en el rectángulo número 2, que es las aguas del Atlántico Sur, podemos observar
aguas anómalamente más cálidas de lo normal. Esto puede generar humedad en el ambiente y podemos tener unos próximos meses un otoño con bastante lluvia, ¿no? En lo que respecta a Sudamérica. Bueno, acá un poco podemos ver también la temporada en lo que respecta a mayo, junio, julio y agosto, septiembre, octubre. Un poco la imagen global, donde seguimos viendo temperaturas en el Pacífico Central anómalas con grados centígrados negativos, pero también es importante ver que las temperaturas del Atlántico Sur y del Atlántico Norte presentan anomalías superiores, ¿no? Que esto puede llegar a traer precipitaciones para ambas zonas. La tendencia climática comienza a presentarse, bueno, como comenté anteriormente, neutralidad durante la primavera del hemisferio norte. Y bueno, luego vendrá una Niña un poco más tímida, pero ya será para el segundo semestre. Acá vemos las anomalías en las precipitaciones tanto de Estados Unidos como de Europa. En Estados Unidos hay que tener un seguimiento en las precipitaciones, ya que se viene la campaña de la gruesa y puede haber, como vemos en el mapa, anomalías en milímetros tanto para abril, mayo como junio, en lo que respecta al cinturón maicero, que es el círculo azul, y el cinturón de soja, que es el círculo colorado, rojo, ¿no? En Europa no hay anomalías suficientes como para que se modifique lo proyectado. El clima del Mar Negro, que un poco también vamos a hablar del trigo como del maíz, el maíz por Ucrania, el trigo por la cosecha que se viene. Se vieron buenas precipitaciones en lo que respecta al mes de marzo, bueno, como comentó mi compañero Joaquín, para la finalización del trigo, tanto en Rusia como Ucrania, son los principales productores de la zona. Y esto, bueno, deja una buena humedad en el suelo, ¿verdad? Luego, para lo que es Ucrania, para el maíz de Ucrania, vamos a ver también unas buenas precipitaciones en lo que respecta a la primera quincena de abril. Ya para Sudamérica, el acumulado de lo que fue marzo, más que nada para Argentina, llegaron las precipitaciones necesarias para cortar un poco las pérdidas que se habían visto en las distintas áreas de la pampa húmeda, tanto para la soja como para la siembra de maíz, ¿no? De lo que viene para Brasil. Estas precipitaciones también van a ayudar a lo que es la siembra de trigo, van a dejar una buena humedad para el suelo. Dentro de estos meses siguientes se va a considerar una buena humedad, ¿no? En lo que es el suelo para el trigo. Y esto es un poco el pronóstico de precipitaciones en 15 días. Tenemos desde lo que fue el 4 de abril al 10 de abril, donde vemos en la zona de la pampa húmeda precipitaciones entre 44 y 55 milímetros. Y lo que respecta al 11 de abril al 17 de abril, poco más seco, donde las precipitaciones van a estar focalizadas y no se va a recibir tanta humedad, ¿no? Como conclusiones de lo que estuvimos viendo a lo largo de la charla, como comentaba Guillermo Campbell con su consulta, una de las incertidumbres más grandes son los mercados, ¿no? En relación al COVID-19 y a lo que puede llegar a ser la segunda ola de este virus. Después el foco, que continúa siendo la recomposición mundial del comercio, de las economías.
las cosechas en América del Sur, tanto en Brasil, que viene atrasada tanto la siembra de maíz como la cosecha de soja, y bueno, y la cosecha de soja por parte de Argentina para evaluar los rendimientos finales, ¿no? En cuanto a las monedas, ver si se observa una recuperación del dólar, un poco ver también relacionado al COVID, si se viene otra ola más, a ver si Estados Unidos va a seguir emitiendo o qué medidas va a tomar. La constante demanda china, a ver hasta cuándo va a continuar, si va a seguir creciendo, si se va a mantener. El clima que veníamos hablando, que actualmente está en línea, disminuyendo su presencia y bueno, presentando ya una neutralidad. Y como comenté, en el segundo semestre se puede volver a presentar una línea, pero con baja intensidad. Hay que prestar atención al clima en Estados Unidos hasta agosto, por la siembra de la gruesa. Y bueno, la cobertura del riesgo local. Nosotros, como analistas, proponemos tomar porcentajes de futuros, como para tener un piso. Y luego ir observando las distintas variables para tomar también un porcentaje de opciones, tanto call como put, dependiendo del actor. Y, por supuesto, para obtener una ganancia, tanto al alza o a la baja, si es para la compra, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo tanto de maíz como de soja, alguna pregunta. Por supuesto, nuevamente agradecer a todos por la presencia en este segundo encuentro de Safras y Mercados. Gracias, Bruno. Sí, vamos a dar unos minutitos para ver si surge alguna pregunta, alguna duda de lo que nos estuviste comentando. Lo pueden escribir por el chat o directamente habilitan su micrófono y le hacen la pregunta a Bruno. Muy completo, muy interesante. Creo que vimos el mercado en su totalidad, obviamente haciendo foco en este informe de Luzda, pero nada, pudimos contar con información local de Brasil y bueno, obviamente todos los mercados importantes que hoy por hoy participan obviamente en esta economía global y hacen que un precio varíe o no, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias tanto Bruno como Joaquín por la información, por la charla que nos brindaron, que nos presentaron. Bueno, por lo que veo no hay dudas o preguntas, así que... Perdón. Sí. Sí, ¿qué tal? Para Bruno, una pregunta. Con relación a los precios que tenemos y a la característica de la producción argentina, ¿no? En lo que se refiere a soja, definitivamente sería guardar en el silo soja y comercializar maíz, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Exactamente, sí. Por los precios del maíz también, ¿no? Sí, ambos, tanto el grano de maíz como bueno, la oleaginosa, tienen una senda alcista de acá a largo plazo. Yo creo que el mercado de Chicago no tiene mucho margen para que los precios se estabilicen o tiendan a la baja. Los stocks están demasiado ajustados. La demanda interna de Estados Unidos va a necesitar tanto maíz como soja para industrialización, más que nada, para alimentar ganado, y no van a tener disponibilidad. Por lo tanto, los precios van a aumentar. Buenísimo, gracias. Bueno, Bruno, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo
ha visto la posibilidad de intervención gubernamental en el mercado del trigo? Buenas, agarro la posta. Dale, Lo cómo vemos, no, Paco. lo pasé un poquito por alto, pero para hacer este rally, pero claramente lo vemos como el escenario más probable en post las elecciones. Vemos un gobierno ávido por buscar recursos y con estos precios lo vemos hoy en día como el escenario más probable. Así que nuevamente lo que se pueda fijar precio en parte ir cubriéndose, pero sí lo vemos como el escenario más probable post elecciones. Creemos que van a dejar pasar ese tiempo por una agenda política, pero sí un escenario muy probable. Ya han tenido a principios del año una intervención y una marcha atrás rápido, mostrándole que los números no daban como para una intervención, que había stocks suficientes para el mercado interno, pero de cara a futuro, tendencia política, pasado histórico, marcan que el escenario más probable es una vuelta a las intervenciones. Necesidad de financiamiento también, vemos de afuera no se van a financiar, emitir, van a intentar emitir, aunque van a continuar emitiendo, van a intentar emitir menos, y la mano que más fácil se ve, el camino más probable es una vuelta a la intervención en los mercados. Y esto, Bárbaro. perdón que sume algo, pero esto también tengamos en cuenta el tema de la segunda ola de COVID, como también había comentado Guillermo, que al no poder emitir más Argentina, si hay una segunda ola de COVID muy fuerte, se va a tener que financiar con estas medidas, ¿no? Bárbaro, Bruno, muchísimas gracias también. A ver, bueno, un poco cerrando lo que es el evento. Primero, obviamente, agradecerles a todos por la participación. La idea es que podamos hacer estos eventos con más frecuencia. Y poder obviamente invitarlos y que formen parte del mismo. Agradecerles obviamente a todos los colaboradores, a todas las empresas que estuvieron participando y difundiendo lo que es el evento. Muchísimas gracias a ellos también. Yo por mi lado, agradecerle tanto a Bruno como a Joaquín por la charla. Creo que, vuelvo a repetir, estuvo muy completa, muy precisa, se pudo analizar varios aspectos de lo que es hoy por hoy el mercado, que nos compete a todos, así que muchísimas gracias a los dos. Por mi lado, comentarles de que, bueno, para aquellos que estén interesados en conocer un poquito más en detalle lo que es la plataforma de Zafras y Mercado, vamos a estar ofreciendo justamente una demostración gratuita por 15 días de lo que es la plataforma. Para esto, como indica en el slide, les voy a pedir ciertos datos como nombre, apellido, teléfono de contacto, el email, razón social, en el asunto poner demo, ¿sí? Y me escriben a mi mail martin.bais@cma.com.ar. Entonces, de esa manera, con estos datos, yo recibo el correo, me pongo en contacto con ustedes, les explico un poquito, les muestro en detalle lo que es la plataforma y ya después los dejo con una demostración gratuita por 15 días para que la puedan analizar y ver un poco más en detalle de qué se trata. Obviamente que la plataforma, además de la información de mercado, de los distintos mercados, cuenta con informes diarios y semanales que estamos haciendo,
que tanto Joaquín y Bruno están haciendo, así que bueno, es una plataforma súper completa. Obviamente también contamos con 2 agencias de noticias propias, lo que es la agencia Zafras de Mercado y lo que es la agencia CMA Latam, que también obviamente ahí van a poder seguir un poquito lo que es el mercado micro y macroeconómico, lo que es el agro, a nivel Latam y a nivel local también. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos por la participación, espero que les haya gustado. Dejo mis datos de contacto, que en este caso es mi mail, cualquier duda, cualquier consulta, en el caso que quieran solicitar la demostración, me escriben con estos datos en el mail a mi correo y me pongo en contacto con ustedes. Así que nuevamente agradecerles a todos y bueno, les estaremos avisando para un próximo evento. A ver, un segundito, que acá voy a ver si quedó alguna pregunta más. ¿Cómo ha visto la posibilidad? Ok, esto ya lo leímos. Guillermo, que agradece. José acá pregunta, Bruno, acá en San Luis tenemos problemas para tomar contratos futuros y opciones. No sé si vos podés... Ah, ok. Está solicitando alguna información de contacto, José. Obviamente se la podemos gestionar. Bueno, y después demás mensajes agradeciendo el evento, lo cual me pone muy contento y me gusta que lo hayan podido disfrutar y que les haya servido puntualmente, es un poquito el objetivo de esto. Así que agradecerles a todos, muy amables, y bueno, estaremos en contacto para un próximo evento. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.